Muy bien, el título de la enseñanza es La Navidad se trata del Adviento para maravillas. Indudablemente, Navidad nos recuerda a un Dios que no solo nos da palabras o prédicas, sino a un Dios que tiene acciones, porque la llegada del Hijo de Dios no fue natural, sino sobrenatural. Y los eventos que rodearon la llegada del Hijo de Dios, no solamente para Él, para el Dios encarnado, hecho un hombre, hecho un bebé, sino para todos los que lo rodeaban, fueron cosas maravillosas. Empezando por María, la jovencita de unos 14 o 15 años que Dios eligió. Entre tanta gente que había en Israel, Dios observó a esa joven que era devota, era creyente. Así que no te menosprecies, porque sin importar cuánta gente importante haya en las redes sociales, en la economía del país, en el mundo entero, Dios puede fijarse en ti y en mí por causa de nuestra fe. Ahora, tampoco debemos despreciar al hombre, porque José era un hombre común y corriente, carpintero de profesión, y nuestro Señor eligió mirar a un José que también, como aquella niña o jovencita María, tenía fe. Empecemos la lectura con Lucas capítulo 1, verso 34. ¿Cómo puede suceder esto?, preguntó María al ángel. Pues soy virgen. Y el ángel dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y estará en rojo, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que van a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó. Entonces nos surge la pregunta, ¿eso solo pasó hace 2000 años o es válido hoy en Colombia? Año 2025, ¿también será válido? ¿O Dios se quedó solo haciendo maravillas en ciertas épocas y para ciertos propósitos? El versículo 37 de ese capítulo nos responde, porque para Dios no hay, léelo, date el gusto de leerlo, nada. Es decir, que en esta época también puede. Es decir, que en tu edad, sea que tengas 14 años o tengas 80 años, no importa ni la edad ni la condición, porque Él aseguró y nos respondió, nada es imposible para Él. Pero entonces otra pregunta, ¿esas maravillas son por la época o son por la preparación? Antes de responder esa pregunta, que la vamos a responder por supuesto con las Sagradas Escrituras, voy a mostrarles dos eventos históricos que pasaron en Navidad en la Tierra, más recientes, uno en Austria y el otro en Bélgica. Vamos a Austria, puedes mirar la imagen, qué linda iglesia, y es diminuta. En ese lugar, en la noche de Navidad, se estropeó el piano. La gente del pueblo tenía el anhelo con sus niños como nosotros de ir a celebrar el nacimiento del Hijo de Dios. Y fue un precioso hombre de Dios, profesor de escuela, le daba clases a los niños en su primaria, el que Dios toma lleno de fe y compuso un himno tan grandioso, tan extraordinario, y se suscitó un milagro aquella noche. De pronto se saben el himno y me siguen si se lo saben. Noche de amor, todo duerme alrededor. Stille Nacht, Halt Nacht en alemán. En español, noche de paz, noche de amor. Otro milagro extraordinario que también pasó en la Navidad. Vamos a Bélgica, la frontera, una ciudad que se llama Ypres, en la frontera de Bélgica. Y han hecho películas de él. Esto que están viendo es uno de los pósters. Esa noche las tropas alemanas, Primera Guerra Mundial, año 1914, las tropas alemanas con las tropas británicas no se dispararon más. Los soldados alemanes en alemán empezaron a cantar esa misma canción, Stille Nacht, Halt Nacht, y los ingleses, los británicos, les empezaron a responder en inglés.
Todos, es que esa canción es la canción más traducida a todos los idiomas en el mundo entero. Entonces, unos en alemán y otros en inglés. Los soldados ya no se dispararon más, tuvieron que 2 meses después mandarles relevo, porque entre ellos se abrazaron, se perdonaron y ya no fueron más enemigos. Otro milagro de la Navidad. ¿Quién lo puede lograr? Ninguno de tus artistas favoritos, ninguno de tus políticos favoritos, ninguno de las personas más poderosas con más dinero en el mundo pueden lograr esto ni lo han logrado. Pero Jesús sí, sin pagar dinero, sin una bala, Jesús ha logrado estos milagros extraordinarios. Voy a mostrarles ahora uno más reciente, un evento histórico que también pasó en la Navidad. Hay imágenes que quedarán en la historia y también discursos. Esta fue la dimisión de Mikhail Gorbachev previa a la disolución de la Unión Soviética. Fue el 25 de diciembre de 1991. En 1990, Gorbachev gana el Premio Nobel de la Paz y Boris Yeltsin es escogido presidente. Un año después, en 1991, en agosto, el ala dura del Partido Comunista fracasa en un golpe de Estado, que acaba desembocando en el fin de la URSS y la independencia de países como Estonia, Letonia, Lituania y Ucrania. El desánimo que siguió a la caída culminó con el ascenso de Vladimir Putin y la vuelta del autoritarismo, por lo que las ansias de libertad iniciales han sido sustituidas por la nostalgia de volver a ser una potencia mundial. Impresionante. Impresionante este hecho histórico que tiene que ver con la Navidad y que tiene que ver con Jesús. Se los voy a mostrar cómo lo registraron algunos medios de comunicación y lo siguen registrando. Este medio de comunicación dice recordando el milagro de 1989. El otro portal de noticias dice recordando el milagro de 1989. Ellos están diciendo que fue un milagro. ¿Por qué dicen eso? Ustedes recuerdan que Rusia había expandido como un imperio y le había llamado la Unión Soviética. Y en 1989 empezó la independencia de Ucrania, Letonia, Lituania, Estonia y otros países más lograron su independencia de la ex Unión Soviética. Este otro portal dice, recordando, también dice el milagro de 1989. Y aquí voy a leer. El 23 de agosto, 2 millones de personas formaron una cadena humana que se extendió 600 kilómetros en Estonia, Letonia y Lituania, reclamando independencia. Pero en junio de este año, los dirigentes ancianos de China habían desplegado tanques de guerra para aplastar el movimiento pacífico por la libertad en la plaza de Tiananmen, en China. Y los líderes comunistas reclamaron una solución china, es decir, armas para las manifestaciones del 89. En el pueblo de comando soviético, al sur de Berlín, mariscales del ejército rojo esperaban órdenes para entrar y salvar el imperio, o sea, la Unión Soviética, por cualquier medio. Iba a haber muerte. Los grandes imperios a lo largo de la historia generalmente se han ido, pero con guerras, muerte y violencia. La experiencia soviética fue una excepción. Esa orden al ejército ruso nunca se emitió. Los líderes soviéticos creían erróneamente que una represión era innecesaria y que el sistema sobreviviría. Impresionante. ¿Por qué dicen que es un milagro? Porque es la primera vez que un imperio cae sin dispararse una bala. 1989 la gente salió, cruzaron, abrieron un pequeño muro en Berlín, si lo recuerdan. La gente empezó a abrirlo y a cruzar la frontera y la Unión Soviética se cayó. Voy a leer un momento más lo que dice National Geographic en su investigación histórica. Dice, en 1991, 2 años después de lo que acabamos de leer, Gorbachev preparó su discurso de dimisión, dirigido a los ciudadanos de la ya extinta Unión Soviética. Cuando en la mañana del 23 de diciembre se disponía a grabarlo, llegó Yeltsin, que pretendía liquidar cuanto antes los vestigios formales de la existencia de la Unión Soviética. Ambos discutieron entre sí 8 horas para decidir que Gorbachev pronunciaría el discurso de dimisión el día que se celebra Navidad, 25 de diciembre. La bandera roja se arriaría por última vez el 31 de diciembre del 91 y se acabó la Unión Soviética. Ahora, los movimientos, según algunos historiadores,
El movimiento de oración que se suscitó en Europa fue sin precedentes. El cristianismo en todos los países europeos se unió a orar y esos años de oración trajeron este resultado porque Dios no hace las cosas por casualidad. Justo el 25 de diciembre fue la última vez que se hizo esa bandera, que se dio ese discurso y Gorbachev declara acabada la Unión Soviética. Ahora, ¿Gorbachev era cristiano? No. Lo impresionante de esta historia es eso, que así como en la Biblia, Dios usó fue a un faraón para levantar a José. Dios usó a un ateo impío para levantar a Esther. Gorbachev era un ateo. Lucas 1, 34-35. Y María hace esta pregunta, la puedes leer, está en color. ¿Cómo podrá suceder esto? El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y la otra frase, el Altísimo te cubrirá. Las dos tienen que ver con qué? Con presencia de Dios. Las maravillas están ligadas a qué? ¿Cuál es la presencia en tu vida? ¿Qué está invadiendo tu vida en esta Navidad, en este diciembre y en el año que viene? ¿Qué invadirá tu vida? ¿La ira? ¿El resentimiento? ¿Los celos? ¿La codicia? ¿O de verdad es el Espíritu Santo y el Altísimo? Porque esa es la respuesta del ángel. Así que quiero mostrarles la primera verdad de hoy. No hay maravillas de Dios sin Adviento. Quiero recordar la definición de Adviento. ¿Qué es Adviento? Viene del latín, de esa palabra latina, adventus. Adventus es una palabra compuesta, es un verbo compuesto. Ad, hacia, y venire, venir. Es decir, que la palabra Adviento significa tiempo de espera activa ante una llegada importante. No es esperar sentado, sino una espera activa para algo que va a llegar importantísimo. Eso es Adviento. Es una palabra que empezaron a usar hace siglos y siglos en el cristianismo para la época de la Navidad. Cuando tú estudias libros de historia y teólogos que hablan de la Navidad, empezaron a hacer esto, una preparación desde el cuarto domingo antes de celebrar el día de la Navidad. Los predicadores y las familias empezaban a hacer su preparación en la casa con sus cultos, las enseñanzas de la Biblia, ayunos especiales y vigilias en la noche. Para que uno coma un delicioso plato tuvo que haber una preparación. Y lo que Dios intenta decirnos a través de su palabra es: yo sí quiero hacer maravillas, pero las hago donde hay un terreno preparado. Voy a leer este precioso librito, miren la pantalla. Les presento al autor del libro. Es bien conocido, él es un teólogo y también pastor de los Estados Unidos, se llama John Piper. Y escribió este librito que en español ya está, se llama Buenas Nuevas de Gran Gozo. El Adviento es para adorar a Jesús. El Adviento es una temporada anual de espera paciente, esperanza, reflexión personal y obediencia del calendario en muchas iglesias, familias cristianas y seguidores de Jesús. En la Biblia no hay ningún mandato referente a celebrar el Adviento, es opcional. Una tradición que se desarrolló a lo largo de la historia de la iglesia como un tiempo de preparación para el día de Navidad. Para muchos de nosotros, celebrar el Adviento es espiritualmente estimulante, agradable y beneficioso. Los cristianos de todo el mundo tienen sus diferentes formas de celebrar el Adviento y diversas expresiones y prácticas. Algunos encienden velas, otros cantan villancicos, himnos, algunos comen dulces, otros dan regalos, algunos cuelgan coronas de flores, ponen adornos. Muchos de nosotros hacemos todas las anteriores. A lo largo de los siglos hemos desarrollado muchas y buenas formas de extender la celebración de la venida de Jesús más allá de las breves 24 horas del 25 de diciembre. Es demasiado significativa para apreciarla en un solo día. De hecho, es algo que celebraremos por toda la eternidad. Me gustó esa última frase. Qué lindo, cuando vayamos al cielo, la Navidad no será un 25 de diciembre, será por siempre en Navidad. Si te gusta ese tiempo de compartir en familia en Navidad,
Si te gusta la comida especial, si te gustan las canciones y la restauración y reconciliación, quiero decirte, prepárate, porque si no te preparas, no puedes vivir eso en el cielo ni aquí en la tierra. ¿Será que solo ellos se prepararon, José y María, y por eso ellos vieron esas maravillas? ¿O hubo más gente involucrada? Voy a mostrarles una pintura de Pietro Fassini del siglo XVI. Disfruten esa pintura. Esta es una pintura bien antigua del siglo XVI, un italiano, Pietro Fassini. Y lo que me encanta de esta pintura es que no involucra solamente a José y María. Bueno, ellos están como principales, sí, en la pintura. Tú ves a José y María, está retratando el octavo día después del nacimiento de Jesús. La Biblia dice en el siguiente capítulo, hemos leído el 1, en el 2 se retrata el octavo día. ¿Qué pasó al octavo día del nacimiento de Jesús? Lo llevaron al templo. Eso es el templo. Pero curiosamente el anciano que está recibiendo en las manos a Jesús no está vestido de sacerdote, siendo que eran los sacerdotes los que presentaban a los niños al octavo día y los circuncidaban. Entonces es muy curioso y sabemos entonces que Pietro leyó la Biblia antes de hacer su pintura en lienzo, porque ese anciano que está recibiendo a Jesús en sus manos no es un sacerdote. Vamos a ir a la Biblia. Lucas capítulo 2, verso 22. Dice así: Asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que, según la ley de Moisés, ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado como Simeón. Era justo y era como, era devoto. Guardaba con esperanza la consolación de su pueblo. El Espíritu Santo estaba con él, porque el Espíritu Santo está con gente devota. Había revelado y le había revelado el Espíritu Santo que no moriría sin antes ver a Cristo el Señor. Movido por el Espíritu Santo, era un hombre lleno de Dios. Fue al templo. Cuando el niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios, según su palabra: Soberano Señor, ya que puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, porque has preparado a la vista de todos los pueblos luz que ilumina las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que decía él. Vieron maravillas no solo José y María, sino ahora un hombre llamado Simeón. Pero lo que acabamos de leer es que ese hombre se preparó. Era un hombre que se preparaba en el culto y la devoción a Dios en el templo. Y ese hombre también vio las maravillas. La pintura de Pietro del siglo XVI de este italiano no registra, no retrata solo a Simeón. ¿Observas al extremo derecho quién está? Ves una mujer. ¿Por qué Pietro, el pintor del siglo XVI, pinta una mujer? Vamos a la Biblia. Lucas 2, versos 36 y 38. Dice: había también una profetisa llamada Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Era muy anciana. Ahora, hago una pausa aquí que no lo tenía preparado en la prédica, pero creo que es valioso decírselo. Creo que el Espíritu Santo me impulsa a decírselo. Porque ella no es de las tribus famosas. Esa tribu nació de una mujer rechazada. Le decían la fea, algunos le llaman la fea a ella. Lea era su nombre. Y la repudió Jacob. Y no, ella ora a Dios que le quite la aflicción y ella era estéril. Y el Señor le da un hijo y ese hijo lo llamó Aser. En hebreo es la palabra Osher. ¿Y qué significa la palabra Osher al español? Significa feliz. Tú no puedes ver maravillas si vienes con un cristianismo así. Se han fabricado ídolos y se emocionan más por la salida con los amigos, por las salidas a ciertas partes, pero no se emocionan. Ana es excepcional. Y por eso Dios deja escrito de qué tribu ella venía. Y qué clase de mujer era, que ella no le parecía una carga venir a culto. Para ella era emocionante estar con Dios. Sigo la lectura. Una profetisa, Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Era muy anciana, casada de joven, había vivido con su esposo 7 años. Ella solo fue esposa 7 años y murió su esposo. Luego permaneció viuda hasta la edad de 84. ¡Wow!
¿Y qué hizo ella? Se refugió en su iglesia, en su templo, nunca salía de allí, sino que de día y de noche era una adoradora, con ayunos, con oraciones. Llegando ese mismo momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Entonces les hago la siguiente pregunta. ¿Vivo a la expectativa de las maravillas de Dios o mi corazón ya se desvió? Para todos los que nos disponemos y preparamos, Jesús tiene maravillas. Joana va a compartir un testimonio que le pasó recientemente. Buenos días. Quería compartirles esta palabra primero en Hebreos 10:35 que dice, así que no pierdan la confianza porque esta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios reciban lo que Él ha prometido. Y bueno, aquí habla de perseverancia y hemos estado hablando de eso en esta temporada de Navidad. Y resulta que yo ya estoy cursando mis últimos semestres de la universidad y antes de empezar este semestre yo me postulé para poder estudiar de manera gratuita. Sin embargo, pues no salí aprobada para ese beneficio. Antes de entrar a la universidad yo también me había postulado. Cuando eso sucedió, pues me sentí un poco desanimada y dije, bueno, Señor, yo te he servido, me he esforzado. Trabajo, bueno, soy voluntaria en la Fundación de Berer y pues mi vida es la iglesia. Entonces yo le dije, bueno, Señor, ayúdame. Y me sentí así como en esa contradicción de que si le sirvo, ¿por qué no suceden esas cosas? Y bueno, resulta que a pesar de eso, pues yo perseveré en que en mis fuerzas no, porque en mis fuerzas pues no lo hubiera logrado, en mis fuerzas me hubiera cansado y tal vez hubiera dicho no sigo sirviendo o menguo en lo que Dios me ha llamado a hacer porque no vale la pena, pero pues seguí asistiendo a los cultos, a las reuniones los martes, discipulados y lo que Dios pues me ha llamado a hacer y con esfuerzo, con amor, con esfuerzo porque es para Él, ahora con los cultos de 6 y le dije, Señor, bueno, no será tu voluntad entonces que yo estudie de esa forma. Para el siguiente semestre, el del primero del 2026, volvió y salió la convocatoria. Y yo volví y pasé mis documentos, pero la verdad, ¿cómo decirlo? Como sin esperanza. Yo dije, lo voy a hacer, pero yo no creo que pase porque pues ya lo he hecho con esta, es la tercera vez que lo he hecho y no pasa nada. Sin embargo, Dios me sorprendió. Estaba yo revisando mi correo institucional cuando me dijeron, estás aprobada para estudiar de manera gratuita mi octavo semestre de la universidad. Entonces estoy muy agradecida con Dios porque fue preciso ahorita, hubiera podido ser antes, pero Él determinó que este era el tiempo de ver mi perseverancia, mi esfuerzo y Dios en base a eso me recompensó y como dice aquí en Hebreos, pues obtuve la recompensa por confiar en Él. Qué lindo testimonio, ¿ah? Perseverancia. En segundo lugar, lo que nos muestra la Biblia es que la preparación, el adviento que debemos tener es simplemente estar con Él. Es sencillamente eso. Voy a leer Juan capítulo 17, verso 24. Dice así. Padre, quiero que los que me has dado, o sea, los cristianos, los que ya nos convertimos, nos entregamos a Él, te quiere como un adorador, te quiere que estés con Él en la calle, en el estudio, en la casa, en tus pensamientos, en tus decisiones. Dice que estén conmigo donde yo esté, para que vean mí. Filipenses 1:23 dice así. Me siento presionado con dos posibilidades. Deseo irme y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Él dice que el secreto es estar con Cristo. Ese es el secreto de la preparación del Adviento. ¿Qué es? Que en lugar de estar con tantas películas, levantes un altar en la casa. Que en vez de estar con tantos plancitos, hagas un ayuno en la casa. Esa es nuestra preparación para recibir las maravillas de Dios. Es darle un espacio a nuestro Señor para que Él esté con nosotros y nosotros estemos con Él. Eso dice ese apóstol que vio tantas maravillas. Dice, lo muchísimo mejor es esto. No es irme, no es salirme del ministerio, abandonarlo todo. El secreto es este, que yo me una a Cristo como hizo en esa cárcel de Éfeso. No es que odies a la gente. No es que rechaces a las personas, no es que vayas al pecado, es que te unas a Cristo. Ese es el gran secreto precioso. Y Primera de Corintios capítulo 1, verso 5 y verso 7 dice, porque en Él, y está en mayúscula Él, hablando de Cristo, ustedes han sido enriquecidos en todo sentido, en toda palabra, en todo conocimiento, de modo que no les falta ningún don espiritual mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo fue la espera de Simeón? ¿Cómo fue la espera de Ana?
con ansias los que lo esperamos, seremos enriquecidos en todo. Los que con ansias tenemos nuestra devoción a nuestro Padre. Voy a citar dos teólogos preciosos, lo que escribieron acerca de la Navidad. Uno es un inglés y el otro es un estadounidense. Voy a empezar con el inglés, su nombre John Stott, hijo de un hombre ateo, un médico científico inglés, y su hijo se convirtió a Jesús y se volvió un teólogo y un pastor en Londres, Inglaterra. Él escribió este librito que ven al lado, se llama Cristo, el Incomparable. Así se llamó ese libro. ¿Y qué dice dentro de ese libro? Les voy a mostrar qué dice de la Navidad. La esencia de la Navidad es que Dios se hizo humano. ¿Para qué? El tema de hoy, para estar. Timothy Keller, presbiteriano, y escribió este libro que se llama La Navidad Oculta. ¿Qué escribió Timothy Keller? Les voy a leer lo que él escribió. La Navidad significa que Dios se ha acercado tanto a nosotros que podemos conocerlo personalmente. Este es el gran secreto y el gran propósito de la Navidad, es estar cerca de Él. Y cuanto más nos acerquemos, más maravillas veremos. Y el último principio que hoy quiero dejar en sus corazones con la Biblia es este: estar con Jesús es imitarlo a Él, y así veré sus maravillas. ¿Qué es en esencia estar con Jesús? Si lo estás imitando en tu corazón a Él. Voy a leerlo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 6, dice, el que dice, lo voy a leer en esta versión que se llama Dios habla hoy. El que dice que está unido a Dios debe vivir como vivió Jesucristo. Estar unido a Jesús no es solo pasar la actividad, sino tener el corazón que Él tuvo, de compasión, de amor, de sacrificio y de lealtad. Voy a terminar con esta historia de Holanda o Países Bajos. ¿Qué pasó allá? Es la historia de un cristiano que lo volvieron héroe en su país. Y aquí les voy a mostrar un pequeño video que hicieron en Holanda, recreando la historia suya, lo que le pasó a este cristiano. Varios guardias lo perseguían. Dex sabía que lo habían atrapado y que probablemente lo ejecutarían. Sin otra opción, Dex cruzó el estanque, que estaba ligeramente congelado. Entonces esa historia que están viendo allí, que se volvió un héroe en Holanda, es la historia de un cristiano del siglo XVI, imagínate, siglo XVI. Y yo lo leí en este libro, en las pantallas pueden apreciar el libro. En inglés se llamó Mirror of the Martyrs, en el español Espejo de los Mártires. Cuando yo estaba en mi tercer año del cristianismo, año 1997, llegó al español. Yo había oído hablar de ese libro en inglés y cuando llegó al español en el 97 lo compré. Es uno de los libros que atesoro en mi biblioteca. Son historias de mártires europeos en esas superpotencias y cómo dieron su vida por Jesús. Los autores de este libro son dos profesores de Biblia y también historiadores, John Stanley Oyer y Robert Crader, uno estadounidense, el otro canadiense. Ahí tiene en la mano el libro que él mismo escribió. Ellos son los grandes autores, los dos ya partieron con Dios. Fueron grandes maestros de teología y también historiadores. Voy a leer para quien tiene el libro la página 37, la historia de este héroe del cristianismo. Dirk Williams se llamó. Ningún relato de mártires ha cautivado la imaginación más que el de Dirk Williams. Aún los Amish y los menonitas, los cristianos Amish y los cristianos menonitas lo cuentan a sus hijos hoy en día. Los residentes de la villa nativa de Williams, que se llamaba Asperen, en los Países Bajos, nos pueden contar los detalles de su captura y muerte. Dirk es capturado, juzgado y condenado a finales
como a finales del terrible gobierno español del duque de Alba en los Países Bajos. Era un duque español y estaba la Inquisición, la Santa Inquisición. Los españoles la impusieron y los romanos en toda Europa y hasta acá en América. Escapa de un palacio residencial convertido en prisión, logra evadirse por una ventana con una cuerda hecha de trapos atados, lanzándose al hielo que cubría el foso del castillo. Un guardia, viendo que escapa, lo persigue. Dirk cruza el delgado hielo del pozo Hondergat y logra salvarse, porque había bajado de peso a causa de que casi no le daban comida en prisión. Sin embargo, su perseguidor sí estaba pesado y rompió el hielo. Al escuchar el grito del guardia pidiendo ayuda, Dirk se devolvió y lo rescató. El desagradecido guardia lo atrapa y lo devuelve a la celda. Pronto fue quemado. La tradición cuenta que su ejecución fue entorpecida por un fuerte viento que lanzaba lejos las llamas. Esto demoró su muerte. Un cristiano tan compasivo que se arriesga a ser recapturado para salvar la vida de su perseguidor a punto de ahogarse, merece respeto y merece ser recordado. Y eso pasó justamente en diciembre, en la época de Navidad. Por eso lo traje hoy. Era diciembre y por supuesto el lago estaba congelado, es invierno en esa parte del planeta. Y se rompe el hielo cuando pasa el guardia y él se devolvió. ¡Wow! Esto es increíble. Les voy a mostrar el lago. En la parte izquierda está el lago. Quieren construir una escultura para él en ese lugar. Ahí fue el lago que se congeló en diciembre, en el que cayó el guardia y él se devolvió a rescatarlo. Y al lado derecho está una calle, se llama Asperen el pueblo. Y a la calle principal de Asperen es la que estás viendo. Y le pusieron, ¿sí ves arriba el nombre? Dirk Willems. Este hombre se volvió un héroe de la nación. ¿Sabes? Que Dios quiere que tú seas héroe. Tal vez no seamos héroes de un país, pero podemos ser héroes de nuestra familia. ¿Sabes que tú puedes sacrificarte por ellos y prepararte? Ahora eso no es fácil. Tu instinto natural es huir, claro, y protegerte. Dirk salió corriendo porque lo iban a quemar y finalmente lo quemaron vivo la Inquisición de España y de Roma, los católicos. Su culpa era solo predicar que la Biblia era la verdad y que no se debían seguir tradiciones de hombres ni no se debía seguir a los hombres, porque el Papa y los sacerdotes, los pastores, todos fallamos. La predicación de él es solo Cristo y solo la Biblia. Esa fue la predicación de los reformadores en la Edad Media. Y por eso lo quemaron. El instinto de él es salvar su vida. ¿Cómo es que él se devuelve, querido? ¿Cómo pasa eso? Que tú te puedas sacrificar por los demás. Eso no es posible en tus fuerzas. Pero cuando estás unido a Jesús vas a ver las maravillas. Jesús le dio a él el corazón lleno de compasión y triunfó la compasión para salvar al que le persigue. Quisiera invitarlos a todos ustedes que su preparación sea esta: estar unidos a Jesús. Y me cuesta, pastor, me cuesta. Sí, a Dirk le debió costar, pero al estar unido a Jesús tú vas a poder hacerlo como él lo pudo hacer. Y ahora es un ejemplo y un testimonio del cristianismo. Ahora es un héroe en esa nación y le van a hacer hasta su escultura. Increíble. Mañana vendrá tu gran premio al tú sacrificarte por llevar a Jesús a tu familia y a otras personas. Sin importar lo difícil, lo adverso, lo grande, aún lo doloroso. Con Dios todo puede cambiar, Misión Veracruz. porque con Dios todo puede cambiar.